Bueno, gente, ¿qué pasa? Soy Mike, vamos a hablar de elevaciones laterales. Y es que tenemos que entender que las elevaciones laterales son un ejercicio muy interesante si lo que queremos es proyectar ese ratio, ¿vale? De hombros anchos, cintura estrecha. Es un ratio muy importante si queremos transmitir una figura, digamos, fuerte, una figura saludable, una figura, digamos, atlética. Y esto lo vamos a trabajar, por supuesto, con otros ejercicios, como pueden ser empujes tradicionales, como el press militar, etc. Pero para lo que viene a ser ese aspecto visual de anchura de hombros, las elevaciones laterales nos vienen muy bien. Y es que veréis, el deltoides se compone de tres cabezas: la cabeza anterior, la cabeza media y la cabeza posterior. Pues bien, la que más aspecto visual da de anchura de hombros es la media, es decir, la cabeza, digamos, lateral que llaman algunos. Esta cabeza se trabaja sobre todo con elevaciones laterales, variaciones de elevaciones laterales, para tener un entrenamiento efectivo y productivo. Pues veréis, elevaciones laterales, la verdad que hay muchas variaciones. Aunque hoy nos vamos a centrar en lo que viene a ser la tradicional con mancuernas de pie, hay otras variaciones en las que cambiamos los ángulos, cambiamos los implementos que utilizamos. Las vamos a mencionar brevemente y pasaremos luego a las elevaciones laterales. Pues bien, la primera variación que merece una mención es la elevación lateral con un banco inclinado, en la que apoyamos el pecho en el banco y esto que nos permite, nos da un poquito más de espacio en lo que viene a ser el acromio, ¿vale? Lo que viene a ser la articulación del hombro, lo que puede ayudar a gente que tiene tal vez molestias, pinzamientos, tendinitis en los hombros, que tenga un poquito más de rango libre de movimiento y que no se lesione y no padezca estas molestias. Pero aparte puede ser una variación interesante de cara a simplemente cambiar de variación de pie a esta. Luego podríamos hablar de elevaciones laterales con banda, y es que estas tienen un plus que a mí me gusta mucho, y es que tienen una gran tensión en la parte superior del movimiento. Esta parte es en la que el deltoides más trabaja si no superamos lo que viene a ser la paralela, y es justo donde más tensión tenemos con la banda elástica. Puede ser una alternativa también muy interesante si trabajamos en casa y no tenemos acceso a peso libre. Aparte de poner el pecho en el banco, ¿vale? E inclinarnos ligeramente, podemos también ponernos lateralmente en el banco con distintas inclinaciones o directamente en plano, y esto nos permite trabajar, digamos, la primera porción del movimiento, que sería en contraste con estas elevaciones laterales que hacemos con banda elástica. Es muy interesante para complementar el trabajo tradicional de mancuernas de elevaciones laterales, pero aparte puede ser otra alternativa más que tener en nuestro arsenal de herramientas. Por último, de otras opciones interesantes, quería comentar la opción de la polea. Veréis, cuando utilizamos una polea tenemos un plus muy interesante, que es tener tensión durante todo el movimiento. Es una cosa que no pasa con las elevaciones tradicionales y que nos permite trabajar tal vez un poquito más del rango de recorrido que estamos intentando. Cuando utilizamos la polea hay dos opciones. Una sería trabajar con polea frente o atrás, ¿vale? Que la verdad que son parecidas, no hay una diferencia significativa, aunque yo prefiero al frente. Pero la otra opción es trabajar con las poleas entre las piernas, que se llama elevaciones egipcias. Estas, popularizadas para mí por Jeff Nippard, son muy interesantes porque nos permiten, la verdad, que tener una posición firme y un ángulo de tracción muy bueno. Hasta aquí con las elevaciones laterales que podemos usar de alternativas. Como vamos a pasar a hablar de las elevaciones laterales tradicionales, quiero que entendamos primero algo de fisiología del hombro. Para trabajar lo que viene a ser la articulación del hombro hay distintas acciones que podemos realizar. Unas son las flexiones, ¿vale? Lo que viene a ser la flexión de hombro, las aducciones, ¿vale? Las abducciones, ABD, del hombro, que vendría a ser, pues eso, las elevaciones laterales en distintos ángulos. También podemos realizar una abducción, como podría ser en las elevaciones posteriores, ¿vale? Lo que viene a ser cerrando las escápulas, incluso aportando, por supuesto, un poquito de retracción. Tenemos que entender que las escápulas y los hombros se tienen que mover de forma conjunta. Pero aparte, un factor importante que luego vamos a ver en más profundidad es que el hombro realiza rotaciones tanto internas como externas que contribuyen a activar distintas zonas que nos interesen. Y ahora que entendemos la fisiología, hablemos de las elevaciones laterales de hombro tradicionales. Pues bien, cuando realizamos unas elevaciones laterales de hombro, lo primero que tenemos que hacer es buscar un peso adecuado que nos permita trabajar en el rango de recorrido y en las repeticiones que nos interesen. Por norma, las elevaciones laterales no se prestan a rangos bajos de repeticiones. Se podría utilizar de forma estratégica, pero yo no recomendaría ni mucho menos ir al fallo con esos pesos. La técnica va a sufrir muchísimo, pero por norma más de 10 repeticiones sería lo aconsejable, llegando a hacer en algunas épocas de entrenamiento incluso de 20 a 30 de forma inteligente. Cuanto más altas repeticiones hagamos, más importante es ser conscientes del efecto que va a tener nuestro entrenamiento
y la fatiga que tenemos que manipular. Por si no lo sabíais, las altas repeticiones, según la literatura científica reciente, puede causar más daño muscular que incluso las bajas repeticiones. Podría ser interesante y una herramienta más que incluir en el entrenamiento. Cuando hacemos unas elevaciones laterales tenemos que coger lo que hemos dicho, un peso adecuado, tenemos que tener una postura recta, erguida, pero no tenemos que limitar nuestros hombros y nuestras escápulas como podría ser en el press de banca. Tenemos que permitir que fluyan libremente. Lo que vamos a hacer es coger las mancuernas pegadas al costado y vamos a elevarlas, pero las vamos a elevar en un ángulo que no coincide con el plano de nuestro cuerpo. Vamos a elevarlas ligeramente al frente, unos 10 o 15 grados. Esto es lo que se conoce como el plano escapular. El plano escapular es el plano en el que mejor se mueven los hombros en la mayoría, digamos, de elevaciones de este tipo, en los que se mueven sin comprometer mucho lo que viene a ser la articulación y que se activa bastante bien, en este caso la cabeza lateral. Si mantenemos los hombros en lo que viene a ser el ángulo del plano del cuerpo, no vamos a conseguir la mejor activación y la mejor libertad de movimiento posible. Las elevaciones las debemos llevar hasta la paralela con el suelo. Podríamos hacer variaciones en las que se eleva, por supuesto, hasta encima de la cabeza, pero como el objetivo es trabajar la cabeza media del deltoides, vamos a realizarlas solo hasta tenerla paralela con el suelo. Los codos tienen que venir antes que las manos, es decir, tenemos que realizar una ligera rotación interna de las manos, digamos que apuntar, podría decirse, los pulgares un poquito hacia el suelo en la porción superior del movimiento. No hace falta empezar todo el movimiento así, solo una ligera rotación interna, siempre y cuando no tengamos molestias en el hombro, puede ser interesante para aumentar la capacidad de activación del deltoides medio porque lo ponemos en una mejor posición mecánica. ¿Qué quiere decir todo esto? Chicos, que si rotáis un poquito, solo un poquito, los pulgares hacia el suelo en la parte de arriba del movimiento, vais a activar más el deltoides medio. Es interesante en este tipo de ejercicios mantener un segundo arriba y luego bajar controladamente. Si empezamos a realizar balanceos, si acortamos lo que viene a ser las palancas o si tenemos una técnica no efectiva, vamos a tener menos resultados definitivamente en nuestro entrenamiento. Por eso quiero mencionar estos errores que se suelen tener en elevaciones laterales. El primer error que quiero mencionar es no realizarlas en el plano escapular. Este error lo que va a hacer es simplemente que los resultados no sean tan óptimos como podríamos. El segundo error sería acortar la palanca. ¿Qué pasa? Si nosotros doblamos los codos, lo que vamos a conseguir es, podríamos usar tal vez un poquito más de peso, pero vamos a cargar mucho los rotadores externos, es decir, los músculos que se encargan de rotar externamente los hombros, cuando nosotros lo que queremos cargar es el deltoides medio, entonces estaríamos haciendo el ejercicio menos específico para nuestra meta. Otro error pues sería el no utilizar esta rotación interna, pero esto no es tanto un error si nos causa algún tipo de molestia. Tenemos que tener en cuenta nuestro caso y ver si podemos realizarlas de forma correcta. Cuando hacemos elevaciones laterales nos tenemos que centrar en hacer un arco muy grande, dibujar un arco muy grande con los brazos. No tenemos que pensar en subir, digamos, verticalmente, sino en abrir los brazos. Esto es lo que mejor conexión mente-músculo nos da con el deltoides y además lo que mejor nos hace realizar el movimiento. Ahora, del mismo modo que cuando trabajamos los cruces en poleas, trabajamos el pecho, pero es muy interesante hacer flexiones, press de banca, es decir, ejercicios multiarticulares, existe una alternativa multiarticular de las elevaciones laterales que podemos incluir en nuestro entrenamiento y que además es muy interesante siempre y cuando lo realicemos de forma correcta. Pues veréis, chicos, no es otro ejercicio que los remos al mentón. Los remos al mentón, que se pueden realizar con barra, con mancuernas, con poleas, son la versión, digamos, multiarticular de las elevaciones laterales. Esto nos permite trabajar en conjunto con los trapecios, nos permite levantar cargas un poquito más elevadas y definitivamente nos permite trabajar el deltoides medio. La variación tradicional de estos remos al mentón es con barra, ¿vale? Hay que intentar tener los codos como mucho paralelos al suelo en el movimiento si queremos no tener riesgos, digamos, de pinzamiento de hombro. Los remos al mentón se conocen como un ejercicio, digamos, tirando a lesivo, pero la verdad es que no son ni tan lesivos como se pintan, sino que más bien hay que ver si nuestra anatomía nos permite realizarlos de forma segura. Esto también pasa en ejercicios que se conocen como menos lesivos, como podría ser la sentadilla. Hay personas que no podrán realizarlo de forma adecuada. Los remos al mentón tenemos la opción de utilizar la barra, la polea, las mancuernas. Ahora bien, la barra, en mi opinión, es, digamos, la forma más efectiva, en este caso, de hacer una sobrecarga progresiva tradicional. Pero la polea nos permite tener una muy buena libertad de movimiento que depende de las personas, puede ser más adecuada.
En la polea os recomiendo utilizar sobre todo la cuerda por esa libertad que nos da de mover los brazos incluso independientemente. Cuando hagamos estos remos al mentón sí que tiraríamos hacia un rango tal vez un poquito más pesado, como podría ser de 8 a 12 repeticiones versus las elevaciones laterales, que mínimo os recomiendo que hagamos 10 repeticiones. Pues bueno, hasta aquí hemos tratado todos los ejercicios que nos interesan de elevaciones laterales, de remos al mentón, para querer trabajar, digamos, esa amplitud de hombros visual, sobre todo de frente y de espaldas. Espero que os haya sido útil. La verdad que es un contenido que os puede ayudar a desarrollar unos muy buenos hombros, especialmente a nivel visual, a nivel estético, pero contribuirá también a que tengamos más fuerza y menos riesgo de lesión si tenemos unos hombros fuertes. Si os ha gustado el contenido, por favor dejad una manita arriba. Os dejo aquí el botón de suscripción para que podáis ver más contenido como este, pero además, para que veáis algo más de contenido, os dejo aquí un vídeo recomendado que os puede interesar. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.